Si hicieron discreta, este práctico les va a parecer bastante fácil. Si no hicieron discreta, no les va a parecer tan fácil. Déjenme buscar el práctico que lo tengo por acá. Acá está. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 1, parte 1. ¿Sí? Esto me pide hallar. El ejercicio 1 me pide hallar el radio de convergencia y una fórmula explícita para la función suma de los siguientes casos, o sea, para las siguientes series de potencia. Y la primera es la serie de n igual 0 hasta infinito de z a la n. Esto es una z. Voy a tratar de omitir, de esquivar este coso acá, así pueden ver bien. Fíjense, ¿cómo se llama esta serie? ¿Alguien sabe? O sea, capaz que la vieron un poco distinta, capaz que la vieron así. Ahí va, esta es la serie geométrica. ¿Sí? Y si se acuerdan de esto, converge, o sea, esta serie en los reales convergía cuando Q era menor a 1. ¿Sí? Menor estricto que 1. O sea, si yo pongo un 1 acá, o sea, si Q igual 1, entonces esta serie se va a infinito, porque estoy sumando 1 más 1 más 1 más 1 y se me va a infinito. Entonces el radio de convergencia de esta función no puede ser mayor. Se fue el audio, profe. Yo quiero encontrar. Un segundo. Se fue el audio, profe, recién. Dale, dale. ¿Ahora me escuchan o no? Sí, ahí te escuchamos perfecto. Se me quedaron sin batería los auriculares, así que va a salir el audio de mi computadora y el micrófono también. Así que con más razón muteen el micrófono. Bien. Entonces lo que estaba diciendo es que nosotros queremos encontrar un radio para el cual esta sucesión de funciones converja uniformemente. ¿Sí? Ya sabemos que esto como serie no converge si R es mayor a 1. Entonces, por ejemplo, el 2 no puede estar dentro de mi radio de convergencia. Ah, qué buena idea. Bueno, mientras conecta, ¿me escuchan todavía? Bien, seguimos. Entonces, ¿todos entienden que el radio de convergencia tiene que ser menor o igual a 1? La movida es que la convergencia uniforme es más fuerte que la puntual. ¿Entienden? Yo estoy viendo la convergencia, seguro si hicieron ecuaciones diferenciales ya lo vieron.
Pero yo quiero ver la convergencia en todo un espacio a la vez, digamos. Entonces está, de vuelta, el radio de convergencia no puede ser 2. Para calcular, o sea, esto es para que entiendan un poco, o sea, cuál es el sentido del radio de convergencia, pero para calcularlo tenemos una proposición que nos dice que si tenemos esta serie de potencias, está en el teórico la proposición. Entonces, el radio de convergencia CR es igual al límite, perdón, a 1 sobre el límite del módulo de A sub n más 1 sobre el módulo de A sub n. Si este límite existe. Profe, ¿no vas a escribir un poco más grande? Sí. Porque no se llega a ver del todo bien por la Dale, descripción. dale. Gracias. Entonces, la proposición nos dice que el radio de convergencia es este. Si este límite existe. La razón atrás de esto tiene que ver con la geométrica y la prueba la pueden ver en las notas de teórico si Juliana no habló de eso. Entonces, en este caso, que estamos acá, nuestra sucesión es A sub n igual a 1, ¿no? O sea, todos estos sumandos tienen acá un término 1 escondido. Entonces, obviamente, este límite existe porque el módulo de A sub n más 1 sobre el módulo de A sub n es 1 sobre 1, que es 1. Y el radio de convergencia es 1. ¿Dudas hasta acá? ¿Dónde? Sí, perdón. Gracias. Profe, ¿Más dudas? ¿de dónde salió el A sub n igual a 1? ¿Cómo? El A sub n igual a 1. ¿De dónde salió? Fíjate que en este caso, alfa es 0, porque Sí. z menos alfa acá, alfa es 0, estamos haciendo la serie de potencia alrededor de 0, y la sucesión que está, o sea, lo que multiplica todos estos términos es siempre 1, porque simplemente tengo bien. z a la n. Bien. ¿Sí? Gracias. De nada. Entonces el radio de convergencia es 1 y... ¿Más dudas hasta acá? Bien, si no hay dudas, seguimos entonces. ¿Por qué la sub n más 1 es igual a 1? Esa parte de ahí de la división. ¿Por qué esto es 1? No, ahí está bien, a n más 1, pero eso te queda igual a 1 también. Ah, porque fíjate que en este caso la sucesión que está multiplicando a... O sea, el coeficiente siempre es 1. Ah, es constante. Es constante. O sea, yo podría tomar la serie de potencias, que dijo, eso es el ejercicio 2, que me da esto.
¿no? Perfecto. Gracias. De nada. Pero en este caso es constante 1. Da igual, no voy a escribir ahí. Dije que no iba a escribir ahí, enseguida hice un dibujo acá, pero igual este dibujo no lo vamos a usar. Ah, y acá también. Es 1. Entonces, el radio de convergencia es 1, pero igual queremos una expresión más linda para saber quién es esta función. ¿Sí? O sea, porque ahora tengo expresada mi función. Esto es una función, ¿están todos de acuerdo? Ahora la tengo expresada como un límite. Si yo quisiera ver cuánto vale en 0,5, no podría. Porque, o sea, podría, pero tendría que calcular la serie. Entonces lo que voy a hacer ahora es encontrar una fórmula explícita que me defina la misma función dentro de este radio de convergencia. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es, si alguno hizo discreta, ¿alguno hizo discreta? Escriban en el chat, dígame. No. No, negativo. Está bueno. Entonces voy a... hay uno que hizo discreta. Coronavirus hizo discreta. Entonces, si se acuerdan, vamos a hacer este truco. Acuérdense que nuestro objetivo es encontrar una fórmula explícita para esta serie. Acá dice explícita. Voy a hacer un cuadradito acá, para ya sé que no escribo, ahí. Bien. Entonces, vamos a hacer este truco. Si nosotros vamos a agarrar esto de acá, 1 más z cuadrado más z a la 3 más z a la 4, y multiplicarlo por 1 menos z. Muy linda la casita que dibujaron ahí. ¿Qué me da esto? Fíjense. 1 por 1, 1. 1 por menos z, menos z. Eh, 1 por z más z. Z por menos z cuadrado. Y esto se me tacha con esto. ¿No? ¿Me siguen?
Y si sigo así, acá me va a quedar más z cuadrado y esto se me va a tachar con esto. ¿Y qué me va a sobrevivir al final? ¿Alguien sabe? Es un truco conocido este. O sea, sí es medio sacado de la galera, pero es... O sea, no les vamos a pedir que inventen cosas de estas, pero sí que sepan este truquito de acá. Y ahí va. Como dijeron ahí, todos los términos del medio se me van a ir y me va a quedar el primero y el último, que es menos z a la 5. ¿Sí? Entonces, esto por esto es 1 menos z a la 5. ¿Dudas hasta acá? Entonces la movida, si lo hago genérico, déjeme, ahí va, es que si yo sumo todo esto hasta z a la n y lo multiplico por 1 menos z, esto me va a dar 1 menos z a la n más 1, como bien dijeron acá. ¿Entienden? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con esto? Que si yo agarro, ahora voy a escribir esto, así, y lo multiplico por 1 menos z, esto me queda 1 menos z a la k más 1. Y si paso esto dividiendo, tengo una expresión general para la késima cosa. ¿Dudas hasta acá? Y acá es donde juega el radio de convergencia. Fíjense qué pasa cuando yo me voy a infinito. Si me voy a infinito y el módulo de z es mayor que 1, esta expresión me explota. Porque esto me explotaba. Pero si el módulo de z es menor a 1, lo que me pasa es que lo único que depende de k es esto, y como el módulo de z es menor a 1, se me va a 0. ¿Sí?
Entonces este límite lo que me da es uno sobre 1 menos z. Entonces, esta serie de potencias como función es igual a 1 sobre 1 menos z. Acá hay otra cosa. ¿Entienden? O sea, esto es el radio de convergencia es súper importante porque fuera del radio de convergencia, esto no tiene sentido. O sea, no es que no tiene sentido, pero no me va a dar un número complejo. Dentro del radio complejo sí, y dentro del radio de convergencia, esto y esto coinciden. Sí, gracias. ¿Dudas de esto? No, en R igual 1 no converge. ¿Sí? O sea, el radio de convergencia es un radio para el cual, para todos los valores menores que él, la función converge. Pero el teorema que escribí hace un rato no me dice, para todos los valores más chicos que él converge y para todos los valores más grandes no converge. Pero el teorema no me dice nada con qué pasa cuando R es igual a 1. En este caso, cuando R es igual a 1, o sea, en los complejos de módulo 1 no va a converger nunca. Pero podemos tener casos en los que sí converja para algunos y para otros no. Fíjate que cuando el módulo de z es mayor a 1, como que este polinomio me va a explotar. ¿Sí? No me va a converger a nada. Habría que hacer, o sea, este teorema de acá me evita hacer la cuenta, pero si hacen la cuenta y tratan de calcular la serie, van a ver que les explota rápidamente. O sea, calcular la serie es calcular parte real y parte imaginaria y usar que tiene módulo mayor a 1 para ver que explota. ¿Entienden? O sea, el radio de convergencia me dice, para módulo menor al radio de convergencia, en realidad para distancia con alfa menor al radio de convergencia, esto converge. Y además converge uniformemente, o sea, me da una función ahí adentro. Para radio mayor a 1 no converge. Y para radio igual a 1 no sé qué pasa. Ahí va, es lo que dicen ahí. El límite z a la k más 1 ya no te converge a 0, si el módulo de z es mayor a 1. Acá estamos usando fuertemente que el módulo de z es menor a 1. ¿Se dan cuenta? Para z igual a 2,
este límite me queda 1 menos 2 a la k más 1 sobre menos 1, que es 2 a la k más 1 menos 1. Y esto se me va. Empecé a grabar cuando empecé con el ejercicio. Igual todo lo que escribí al principio está mejor que como lo escribí en las notas, ¿sí? En la parte de series de potencia. ¿Más dudas de esto? Entonces, ¿entienden que esta función es igual a esta? Pensar en una sucesión de polinomios. O sea, pensar en una sucesión de polinomios que se acerca a una función es muy natural cuando piensan en Taylor. ¿Sí? Acuérdense que en Taylor justamente lo que hacemos es aproximar funciones localmente. Estoy hablando de Taylor de cálculo 1 en R. Aproximamos funciones localmente por polinomios. Y a veces eso en el límite funciona bien y a veces no. En los casos que funciona bien tenemos que el resto tiende a 0 y esta igualdad se va a cumplir. O sea, si hacen el Taylor de 1 sobre 1 menos x, van a ver que cuando calculen la derivada primera, o sea, cuando calculen el primer término del Taylor, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, les va a dar siempre 1. O sea, la derivada primera de esto en 0 va a ser 1, la derivada segunda va a ser 2, la derivada tercera va a ser 3 factorial, 4 factorial y así. Si no se convencen, hagan la cuenta. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, el concepto de series de potencias o sea, no viene de Taylor, pero es natural pensarlo dentro de los polinomios de Taylor. Les estoy explicando de dónde vienen o cómo lo vamos a usar. ¿Alguna duda? Bien. Voy a borrar acá, ¿sí? Ahí borré las cosas que me limitaban donde no puedo escribir, pero no importa. Bien, ahora vamos a hacer uno un poco más complicado. Perdí mi marcador. Esta es la parte 2. En este caso, mi sucesión es a sub n igual a n. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar el radio de convergencia. Un poco más.
Perdón. ¿En rojo se lee? Está. Entonces para eso vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de esto. Que esto es el módulo de n más 1 sobre el módulo de n, o sea, el límite, voy a escribir con rojo y negro, entonces. Como esto es todo positivo, me puedo olvidar del valor absoluto, perdón, del módulo, y este límite me da 1. Entonces, nuevamente, el radio de convergencia es 1. De vuelta, o sea, este método hace que sea fácil de calcular, pero el radio de convergencia es súper importante. Me dice dónde esto funciona bien y dónde no. Dentro de la circunferencia de radio 1, esto va a converger y fuera no. ¿Bien? ¿Dudas? Fíjense que el radio de convergencia es el mismo que el radio de convergencia de la función anterior. Y de hecho, para ver quién es esta función, vamos a usar que ya sabemos quién es esta. Ojo que acá mi sucesión es, fíjate que mi sucesión acá es a sub n igual a n. Acordate que este límite que calculamos es el de la sucesión. La sucesión es lo que multiplica a mi z a la n, o a mi z menos alfa a la n. ¿Sí? Traten de no hacer las preguntas privadas porque si no parece que estoy hablando solo. Pero la copio acá. Me habían preguntado esto. ¿Sí? O sea, acuérdense, la sucesión es lo que multiplica el z a la n, o lo que multiplica el z menos alfa a la n. ¿Sí? ¿Ahora entendiste? De más. Entonces, ¿qué relación tienen esto y esto? ¿Alguien se da cuenta cómo obtener esto a partir de esto? Ahí va. Si yo agarro esto y lo derivo,
de la sumatoria es de n igual 0 hasta acá, de z a la n, todo esto derivado. Ahora, acá me tienen que creer que esto pasa bien al límite. Ahí va, sí, estamos siempre trabajando dentro del radio de convergencia. Esto lo puedo hacer sin problema porque el radio de convergencia de 1 sobre 1 menos z, o sea, de esta serie de potencias, es el mismo que el radio de convergencia de esta serie de potencias. ¿Sí? Y como funciona la convergencia uniforme, podemos pasar la derivada para adentro. Y acá estoy haciendo un poco de trampa, pero crean que esto funciona. Acuérdense que estoy haciendo derivando donde sé que todo converge. Y como la derivada de la suma es la suma de derivadas, esto acá es una suma finita, si lo pasamos para dentro del límite. Entonces sabemos que esto me da la serie desde n igual 1 hasta acá, o sea, derivando, tengo que la suma es de n igual 1, que esto es el límite, cuando k tiende a infinito, de la sumatoria es de n igual 1 hasta acá, de n z a la n menos 1. Entonces, encontramos, o sea, casi encontramos esto, porque esta es esta serie de potencias. Que es la derivada de esto. Ahí va, lo que tengo que hacer es trasladarla a n. Primero calculemos la derivada. ¿Sí? Esto es 1 menos z al cuadrado, y acá es la derivada de 1 que es 0 menos, perdón, sí, está bien, la derivada de 1 que es 0 menos la derivada de esto que es menos 1 por 1. Entonces me queda 1 sobre 1 menos z. Bien, ¿por qué arranca en 1 la sumatoria? Ahí va. Fíjate que cuando yo agarro, esto es lo mismo que hacer. O sea, lo que estamos derivando acá es 1 más z cuadrado más z a la 3 y así. Este es el término que corresponde a n igual 0. Entonces cuando yo derivo, como están diciendo acá en el chat, este término se me va a ir cuando derive. Porque la derivada de 1 es 0. Por eso empieza en 1. ¿Entendiste? Bien. Esto es un 1 que me quedó medio mocho. Entonces tenemos que 1 sobre 1 menos z cuadrado es la serie desde n igual 1 hasta infinito de n por z a la n menos 1. Ahí va, y como dicen acá, si yo quiero, me estoy quedando sin espacio, pero si yo quiero la de 1 menos z
La de n z a la n tengo que multiplicar por z, ¿no? O sea, si yo tengo esta igualdad, infinito de n z a la n menos 1, multiplico por z de los dos lados y me queda esta igualdad. Y esto pasa para adentro y me queda la que quería. Esperen que... Ahí va. ¿Dudas de esto? Acá está lo que buscamos. Sin el n igual 1, ¿no? O sea, tenemos esta corrida, ¿no? Entonces, si queremos tener esta, lo que hacemos es multiplicamos por z. Porque cuando multiplicamos por z, si mandamos esto para adentro, nos queda todos los términos multiplicados por z. Ahí va. Entonces sí, capaz que encontrar esta fue medio mágico, pero una vez que tenemos esa, podemos conseguir las siguientes. Profe, una pregunta. Sí, A la derecha del pizarrón ahí, o sea, no entiendo en qué momento apareció el z a la n menos 1. acá. Claro, ahí. Ah, porque fíjate que cuando yo agarro y derivo esto, ¿Sí? todos, acá abajo no se ve, sí se ve, todos bajan veo, al sí. grado. Sí, ¿Ves? El de grado 0 queda multiplicado por 1. El de grado 1 va a quedar multiplicado por 2. El de grado 2 va a quedar multiplicado por 3. claro. Ahora, Me queda corrido, por eso esa fórmula. bien, O sea, la derivada de n, la derivada de z a la n es n por z a la n menos 1. ¿Sí? bien, gracias. Hay un... Si apretás clic derecho, podés piñarme. Eso. ¿Más dudas de esto? Bien, si no hay más dudas, voy a borrar. ¿Sí? Borro. Bien, integrando, derivando, pueden
Todas las de los primeros dos ejercicios del práctico, de los primeros tres, salen integrando, derivando de esa que ya conocen. ¿Sí? Así que se los voy a dejar a ustedes para que los hagan. Acuérdense que si tienen alguna duda me pueden... Traten de escribir a Eva. Si no les sale alguno de esos ejercicios, así los podemos contestar para todos, ¿sí? Ahora vamos directo a el ejercicio 4. ¿Sí? Entonces, Agustín Coutinho. que F es potencia sí para todo. Existe. Perdón. Al que F de Z es igual a Bien, entonces decimos que una función es representable por series de potencias si en cada punto la podemos escribir como una serie de potencias. ¿Sí? Los polinomios, por ejemplo, son representables en todos los complejos. O esto lo había escrito como disco, entonces lo voy a seguir escribiendo como disco. Esta función es representable por series de potencia. Fue lo que vimos en el ejercicio 1. Pero en este dominio. ¿Sí? Si yo agrando el dominio, esta función ya no va a ser representable por serie de potencia. ¿Dónde se utiliza C clausurado? No, acá no se usa C clausurado, ¿sí? Estamos trabajando con C. ¿Está? ¿Entienden la idea? Entonces, si yo pienso esta función acá,
es representable por serie de potencia. Pero acá esta misma función no es representable por serie de potencia. Y esto se puede probar. ¿Sí? O sea, depende del dominio. Acá no estamos trabajando con funciones definidas en todos los complejos. Estamos trabajando en un subconjunto de los complejos. Entonces depende de dónde yo trabaje si las funciones son representables por serie de potencia o no. ¿Sí? ¿Dudas de eso? Sí, yo tengo una duda. Sí. En ¿Puedes realidad, explicar un poquito la definición de ahí? Porque, o sea, es como para cada punto tenés que hallar un radio diferente. ¿O cómo? en realidad no tenés. Para cada punto tiene que existir un radio diferente. Esa es la movida. O sea, una función es representable por series de potencia si en cada punto la podés escribir. No, en el disco menos el origen, no, en. Para. Una duda a la vez, perdón. La gracia es que una función es representable por serie de potencia si en todo punto la podés escribir como límite de polinomios, básicamente. Cerca de ese punto. O sea, si lo pasamos al ejemplo de R, una función sería representable por series de potencia si en todo punto Taylor funciona y Taylor funciona bien. ¿Entienden? Pero todas estas propiedades son locales. Cuando yo me alejo mucho del punto, y alejarse mucho es alejarse fuera del radio de convergencia, esta expresión no me va a funcionar. Entonces la movida es que una función es representable por series de potencia si en cada punto tengo un disquito donde la puedo escribir así. ¿Sí? Bien. O sea, la podés aproximar por la misma serie, digamos. Por más que el radio de convergencia sea diferente en cada punto. Ahí va, y la serie. Sí, es eso. La serie Pero puede los A cambiar. sub n son iguales. No, los A sub n pueden cambiar. Ah, está. Si vos haces el Taylor alrededor de un punto para una función y haces el Taylor alrededor de otro punto, los coeficientes te van a cambiar. Sí. Acá es Claro. lo mismo. Lo que pido es que el Taylor funcione bien. Bien. O sea, que haya una asociación que me aproxime bien. Floppy, olvídate de lo que había dicho, estaba mal. ¿Sí? O sea, lo que quería decir era que en C -1 esto no funciona, o en todos los complejos, pero sí funciona. O sea, vamos a ver que todas las funciones que sean derivables, eso más adelante, y con 2 semanas vamos a ver que todas las funciones que sean derivables son representables por serie de potencia. Pero por ahora tenemos esta definición. ¿Sí? ¿Entienden todos lo que es esto? En cada punto lo puedo aproximar como un límite de polinomios. Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio 4. ¿Está? El ejercicio 4 me pide demostrar sea f representable por serie de potencia y f de z0, este es el ejercicio 4.
y f de z0 igual a 0. Demostrar que o bien 0 es aislado, déjenme ver cómo está escrito bien. O bien existe U en torno de Z0 tal que f de z es igual a 0 para todo z perteneciente a U, o bien Z0 es un 0 aislado. No, es esto o esto. ¿Qué me dice esta proposición? Lo que me dice es que no puedo tener en una función representable por series de potencias, no puedo tener un punto, vamos a llamarlo Z0, donde mi función valga 0, y además una sucesión de puntos que se acerquen a este punto donde valga 0. ¿Entienden la idea? ¿Te animás a repetir eso? Sí. Lo que me dice esta proposición es que hay dos opciones. O que haya un entorno. Si tengo un punto donde la función vale 0 en el plano complejo, hay dos opciones. Que haya un entorno de este punto donde toda la función acá valga 0, o que haya un entorno alrededor de este punto donde él sea el único donde vale 0. O sea que no podrías tener puntos en los que vale 0 y puntos en los que no, digamos. Arbitrariamente cerca. Sí. Pero, por ejemplo, si tengo, no sé, una recta que pasa por el punto que vale 0, ahí Eso no puede tengo pasar si la función es representable por serie de potencia. Excelente. Ahí va. Me gustó ese ejemplo. No puedo tener una función que haga esto, por ejemplo. Que tenga un punto acá, una semirecta donde valga todo 0, y en el resto que no valga 0. Ojo, la función tiene que ser representable por serie de potencia. Eso es mucho más fuerte que continua a trozos. Fíjate que si es representable por serie de potencias es continua. Sí, siempre y cuando Z0 valga 0. ¿Entienden? La solución de este ejercicio está escrita, pero igual me pintaba explicarla porque está bueno, ¿sí? Y esto como que nos da... O sea, esta proposición es re fuerte, ¿se dan cuenta? Nos dice que hay muchas funciones que no son series de potencia. O sea, que no son representables por serie de potencia. Ahí va, tienen razón ahí. Que valga 0 en Z0 lo puedo sacar. ¿Sí? Porque es continuo. Entonces, si tengo una sucesión que se acerca a un punto donde vale 0, por continuidad, ahí vale 0.
Está muy bien lo que dice Gabriel ahí. ¿Sí? ¿Todos entendieron entonces? Bien, esto es algo que no dije, pero siempre estamos trabajando. Pasa que, fíjate que en R eso no es verdad. Entonces, o sea, esto no funciona siempre. Les voy a dar un ejemplo para que piensen por qué esto no funciona en R. O sea, para cualquier función continua. Esto piénsenlo en R, ¿sí? Esta función es continua en los reales. Estamos trabajando en los reales. Pero sin embargo, los ceros se acumulan. O sea, tengo puntos arbitrariamente cerca de cero donde esta función vale cero. No se cumple el recíproco. Que pase esto no quiere decir que sea representable por serie de potencia. Porque o sea, fíjense que esta propiedad, o sea, que los ceros sean aislados es local de los ceros. Pero que sea representable por serie de potencia es una propiedad global, digamos. Pedimos que en cada punto pueda hacer esto. Para, antes de seguir, ¿todos entendieron la proposición o no? ¿Alguien, mejor dicho, alguien no entendió lo que queremos probar? Está bien. Va de vuelta. Tengo una función f que es representable por series de potencia. ¿Sí? Y tengo un punto z0 donde vale 0 la función. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice esto? Algo que puede pasar, algo que me puede pasar con esta función es que haya un entorno de este punto donde la función valga 0. ¿Sí? Eso es algo que puede pasar. Y otra cosa que puede pasar es que haya un entorno de este punto donde el único lugar donde se anula la función es acá. ¿Sí? Esas son mis dos posibilidades. ¿Qué es lo que no puede pasar? Que haya puntos arbitrariamente cerca de z0 donde la función valga 0. ¿Se entendió ahí? De más. ¿Puedo borrar esto? Bueno, en realidad no están copiando, así que costumbre.
Vamos a hacer la demostración. ¿Sí? O sea, como lo único que sabemos es que es representable. Como lo único que sabemos es que es representable por serie de potencia, entonces sabemos que existe un R mayor a 0, tal que f de z lo podemos escribir como serie de potencia acá. ¿Está? Esto es lo que sabemos. Y esto todo en el disco centrado en Z0 y de radio R. Entonces, supongamos que f no es la función 0 en este disco. ¿Sí? Esto quiere decir que existe un n0 mayor a 0 tal que a sub n0 no se anula. Entonces f de z en realidad es la sumatoria desde n igual a n0 hasta infinito de a sub n por z menos z0 a la n. Y acá hay que notar dos cosas. ¿Sí? La primera. ¿Este a sub n0 existe? Porque si todos los a sub n son 0, quiere decir que la función es 0. ¿Eso lo entienden? Ahora, la pregunta es, ¿por qué este n0 es mayor a 0? ¿Podría ser 0? ¿Podría ser que ninguna sub, o sea, que el primer a sub n no se anule? O sea, que a sub 0 no se anule. O sea, mi pregunta es si a sub 0 podría valer 1. En verde no se ve. ¿Qué pasa si a sub 0 vale 1? ¿Qué me daría f de z0? 1. Exactamente. A sub 0 no puede, o sea, A sub 0 se tiene que anular porque estamos con la hipótesis de que f de z0 es igual a 0. Entonces este n0 tiene que ser mayor estricto que 0. ¿Entienden? Es el primero que no se anula. Sí, ya voy. Voy a borrar acá para explicar mejor, ¿está?
tenemos que f de z0, perdón, f de z es a sub 0 más a sub 1 por z menos z0 más a sub 2 por z menos z0 al cuadrado más a sub 3 por z menos z0 a la 3 y así sucesivamente. Déjenme explicar esto y ahora contesto tu duda. Galaxy J7. Entonces, f de z0 es exactamente a sub 0, porque todos estos términos se me van a anular. Entonces, si yo estaba, a borrar la hipótesis, pero si yo estaba asumiendo que f de z0 es igual a 0, necesariamente a sub 0 tiene que ser 0. ¿Entendiste, Pierina? De más. Ahora la pregunta. La razón por la que sabía que me tenía que tomar este disco es porque de alguna forma es lo único que tengo para agarrarme, digamos. O sea, es el único punto distinguido en la prueba, digamos. ¿Más dudas? Bien. Ahora vamos a escribir esto de una forma un poco más linda, ¿sí? Lo único que hice acá fue mover los índices, ¿sí? Y lo que pasa ahora es que esto lo puedo factorizar. O sea, lo único que hice fue factorizar el z menos z0 a la n0. ¿Entienden? No entendí por qué si f de z es igual a... no, yo entendí. ¿Sí? Sí, yo entendí. ¿Por qué sumo n a n0? Porque esto se empezará a contar desde n0, ¿no? n0 más 1, n0 más 2, n0 más 3. Y esto también. El primer término de esta suma es a sub n0 por z menos z0 la n0. El segundo término es
A sub n0 más 1 por z menos z0 a la n0 más 1. Y así sigo. Entonces lo único que hice de acá a acá fue cambiar el índice. Y de acá a acá. Y de acá a acá lo único que hice fue factorizar esto y separar el primer término del resto de acá. ¿Entendiste, Lucía? ¿Qué es lo que no entendés? ¿Del primer paso al segundo o del segundo al tercero? Ahí va. Esto lo factoricé. ¿Sí? O sea, la parte... Esto es z menos z0, la n0 por z menos z0 a la n. Y esto de acá lo que hice, o sea, después me queda... O sea, después me queda z menos z0 a la n0 por la sumatoria es de n igual 0 hasta infinito de a sub n0 por z menos z0 a la n. Y lo único que hice fue separar el caso de n igual 0, que es este, del caso de n igual 1 de este. ¿Sí? ¿Ahora entendiste? De más. Voy a borrar acá. Sí, tenés razón. Tenías razón todo el tiempo. Eso era lo que me estabas diciendo al principio, creo, ¿no? Sí, 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 era eso. Bien. Entonces, vamos a llamar a esta función, que es una porquería, h de z. Entonces, h de z0 es 0. Perdón. ¿Quién es h de z0? Les dejo acá para que vean. ¿Es 0? Ahí va. En h de z0, todo esto se anula, pero esto me queda. ¿Sí? Entonces, y habíamos asumido que a sub n0 era distinto de 0. Y acá, como decía Gabriel al principio, tenemos algo parecido a conservación de signo, y como h es continua, hay un entorno U de Z0 donde H no se anula. Esto, o sea, es conservación de signo en R. Bueno, en los complejos también vale. Como la función es continua, si no se anula en Z0, tengo un entorno, si me muevo poquito, no se va a anular. ¿Entienden? Bueno, en U
h de z no se anula. Y z menos z0 a la n0 solo se anula en z0. Dame un segundo. Entonces, en U, F solo se anula en Z0. Y es lo que quería probar. Sí. Si querés usar el teorema ese, podés, o sea, si querés usarlo explícitamente, podés usar el módulo, ¿está? Pero no es necesario. O sea, si te acordás de la prueba, o sea, si te acordás de la prueba de la conservación de signo, era definir un entorno donde valga la continuidad. Acá es lo mismo, o sea, si la función no vale 0 acá, te definís un entornito donde, o sea, que los puntos estén suficientemente cerca como para que no toquen al 0. Que ese es el módulo, así que es lo mismo. El punto es que el mismo argumento vale, sí. Y si querés, puedes hacer módulo y usarlo directamente. No sé si aclaré tu pregunta. ¿Más dudas? La moraleja de todo esto, es importante que aprendan la cuenta, pero también es importante que entiendan por qué funciona la cuenta. La gracia es que las funciones que son representables por series de potencia, localmente son muy parecidas a polinomios. ¿Sí? Y los polinomios no se anulan. O sea, los ceros de los polinomios no pueden estar muy cerquita. Entonces, de alguna forma, si una función se parece mucho a polinomios, tampoco pueden estar muy cerquita los ceros ahí. De hecho, acá usamos fuertemente cosas de polinomios. Usamos que este polinomio solo se anula en Z0. ¿Sí? ¿Entendieron la prueba? Bien, ya casi nos quedamos sin tiempo, así que les voy a dar la idea de la segunda parte y ustedes la resuelven. Bueno, pero sí, está bien, es una prueba difícil. Por eso está colgada la demostración en... Está colgada la demostración en el EVA de este ejercicio, ¿sí? Igual lo quería hacer para que lo entendieran bien, porque es muy importante. Entonces, la parte B dice que si tenemos una función representable por series de potencias, si hay una sucesión Zn tal que
Zn tiende a un Z en el conjunto y fZn es igual a 0, entonces F no, de hecho no. La idea de esta demostración es que de esta demostración es probar que nos definimos el conjunto A, que es el conjunto de puntos. Tal que la función vale 0 y tienen que probar que la frontera de este punto, que la frontera de A es vacía. Si prueban que la frontera de A es vacía, tienen que probar, ahí va, que la frontera es vacía. Si prueban que la frontera es vacía, van a probar que el conjunto es todo. Ahí va, no, que la f no sea constante en la sucesión, que la f valga 0 en la sucesión. Si mi región es conexa y tengo un subconjunto que no tiene frontera, o sea, imagínense, acá tengo una región, cualquier conjunto que yo me dibuje acá va a tener una frontera. La única opción de que no tenga una frontera es que el conjunto sea todo. ¿Sí? Entonces, si prueban que no tiene frontera, prueban que este conjunto es todo, y entonces la función tiene que ser idénticamente nula. ¿Bien? Ahí va, y van a tener que usar que como mi función es representable por serie de potencias, es continua, y como es continua, z estrella sería 0. ¿Sí? Bien, ya estoy pasado de horas y me tengo que ir, ¿sí? Pero, de vuelta, si tienen alguna duda, escriban en EVA, y si quieren mandarme ejercicios que hayan hecho, mándenme por mail. ¿Sí? Les dejo mi mail escrito acá. ¿Dale? Gracias, Galaxy. Bueno, nos vemos la semana que viene entonces. Chau.